En este monográfico vamos a conocer un poco mejor a la fibra alimentaria, para que puedas valorarla como se merece. Y vamos a empezar por ver qué es exactamente la fibra alimentaria. La fibra alimentaria es la parte comestible de los vegetales compuesta de sustancias que no pueden ser ni hidrolizadas por los enzimas digestivos, ni absorbidas en el intestino delgado. Por tanto, la fibra alimentaria en realidad no debería considerarse un nutriente. La fibra alimentaria está compuesta de carbohidratos complejos como oligosacáridos, celulosas, hemicelulosas, pectinas, inulina y almidones resistentes, fenoles como las ligninas, y otras sustancias como gomas y mucílagos. Las celulosas, las hemicelulosas, las pectinas y las ligninas son un importante componente de las plantas ya que forman la pared celular que recubre las células vegetales. Las células vegetales están envueltas por una membrana celular que separa el contenido de la célula de su entorno. Y en la parte exterior de esta membrana se sitúa la pared celular, que es una capa resistente y rígida formada por celulosas, hemicelulosas, pectinas y ligninas. Los oligosacáridos también son muy importantes para las plantas, ya que son claves para la señalización y comunicación en células y tejidos. Mientras que la inulina y los almidones resistentes constituyen las reservas energéticas de las plantas. Los almidones son carbohidratos y en general los enzimas digestivos pueden digerirlos sin problema. Sin embargo, hay algunos almidones que son resistentes a la digestión enzimática por diferentes motivos. El almidón resistente de tipo 1 no se puede digerir porque es físicamente inaccesible a los enzimas de la digestión, ya que está rodeado por una matriz indigerible que es la pared celular. Este tipo de almidón se encuentra de manera natural en granos enteros de cereales y en legumbres. El almidón resistente tipo 2 no se puede digerir porque está en forma de gránulos compactos, lo que también limita la accesibilidad de los enzimas digestivos. Este tipo de almidón está en alimentos crudos como bananas verdes. El almidón resistente tipo 3 es un almidón retrógrado, que se forma durante el enfriamiento del almidón, que previamente se ha gelatinizado al ser sometido a tratamiento térmico, y está presente en alimentos que tras la cocción se enfrían antes de ser consumidos, como por ejemplo en el pan o en las patatas cocidas que se comen frías. Varios ciclos de recalentamiento y enfriamiento incrementan la cantidad de este tipo de almidón. Por último, está el almidón resistente tipo 4, que es un tipo de almidón modificado químicamente. Este tipo de almidón se utiliza como ingrediente en alimentos procesados como sopas y comida para bebés, aunque su uso aún está restringido en muchos países. Las gomas y los mucílagos también cumplen funciones importantes en las plantas. Las gomas son sustancias que se secretan a través de los poros de los tejidos enfermos o dañados, y que forman un exudado que protege heridas y grietas. Y finalmente los mucílagos son muy importantes para las semillas, ya que ayudan a su germinación. Al entrar en contacto con el agua, los mucílagos aumenta su volumen, haciendo que alrededor de la semilla se forme una capa húmeda que facilita la germinación, a la vez que protege a la semilla de daños externos. Los componentes de la fibra pueden clasificarse en componentes insolubles y solubles. Los componentes insolubles de la fibra son las celulosas, algunas hemicelulosas y las ligninas. Mientras que los componentes solubles son los oligosacáridos, algunas hemicelulosas, la inulina, las pectinas, los almidones resistentes, las gomas y los mucílagos. Vamos a ver ahora cómo actúa la fibra alimentaria en nuestro organismo. Los componentes insolubles de la fibra actúan incrementando el tamaño de las heces. Cuando las heces incrementan de tamaño, se produce un estiramiento de la pared intestinal y una estimulación de los mecanorreceptores, con la consecuente estimulación de los reflejos de propulsión y evacuación de las heces, lo cual es importante para evitar el estreñimiento. La fibra insoluble reduce por tanto el tiempo que las heces están en el colon, lo cual puede reducir el riesgo de cáncer de colon, ya que las heces contienen toxinas, que si están en contacto con las células del intestino durante un tiempo prolongado, pueden dañarlas y favorecer la formación de tumores. Los componentes solubles de la fibra atraen agua, y durante la digestión se disuelven creando un gel que aumenta la viscosidad y el volumen de las heces, y por lo tanto incrementa la motilidad intestinal, y proporciona sensación de saciedad. Además, forma como una matriz que puede atrapar nutrientes hidrosolubles, como los azúcares, y enlentecer su paso a la sangre, lo que evita picos de insulina y hace que la energía que aportan estos azúcares sea más estable y duradera. Puede atrapar también a la bilis que contiene colesterol, facilitando su eliminación en las heces y reduciendo por tanto los niveles de colesterol. Y finalmente también puede atrapar nutrientes de bajo peso molecular, como aminoácidos, minerales y vitaminas.
El hecho de que este gel, generado a partir de los componentes solubles de la fibra, pueda atrapar nutrientes, sugiere que la fibra no solo no es un nutriente sino que podría incluso considerarse un antinutriente. La fibra alimentaria también tiene un efecto muy positivo sobre la microbiota intestinal, ayudando a mantenerla diversa y sana, y por tanto evitando que se produzca disbiosis, alteración de la barrera intestinal e infecciones. En el intestino grueso o colon, hay células epiteliales, y recubriendo estas células existe un moco donde viven las bacterias que constituyen la microbiota intestinal. Al colon llegan restos de alimentos que no podemos digerir en el intestino delgado, y cuyo principal componente es la fibra alimentaria. Las bacterias de la microbiota intestinal sí que pueden digerir esta fibra que les sirve de alimento. En la microbiota intestinal hay diferentes tipos de bacterias. Bacterias que únicamente pueden alimentarse de fibra, en color verde. Bacterias que además de fibra pueden alimentarse de los oligosacáridos que forman el moco intestinal, en naranja, y algunas bacterias patógenas, en violeta. Si tenemos una dieta rica en fibra por un periodo largo de tiempo, todas las bacterias tienen alimento por lo que todas crecen sanas y se multiplican, manteniendo la diversidad de la microbiota. Si por el contrario tenemos una dieta muy pobre en fibra por un periodo largo de tiempo, las bacterias que solo pueden alimentarse de fibra no tendrán suficiente alimento y morirán, mientras que las bacterias que también pueden alimentarse del moco intestinal sobrevivirán, se multiplicarán y ocuparán el espacio que han dejado las bacterias dependientes de fibra, a la vez que reducirán el grosor del moco intestinal que consumen como alimento. La reducción en el grosor del moco intestinal puede ser utilizada por bacterias patógenas para acceder al epitelio intestinal, dañarlo e incluso producir infecciones. La falta de fibra alimentaria puede por tanto inducir disbiosis, alteración de la barrera intestinal e infecciones. La fibra alimentaria también favorece que la microbiota intestinal sintetice ácidos grasos de cadena corta y vitaminas, que son muy beneficiosos para el organismo. La microbiota intestinal digiere los restos de alimentos que llegan al intestino grueso, es decir, la fibra alimentaria, a través de un proceso llamado fermentación durante el cual se producen ácidos grasos de cadena corta, y vitaminas que por ser beneficiosos para el organismo son absorbidos y pasan a sangre. Es importante señalar que no todos los componentes de la fibra alimentaria son igual de fermentables. Los componentes más fermentables de la fibra son las pectinas, los oligosacáridos, los almidones resistentes, la inulina y las gomas, que se pueden fermentar completamente. De las semicelulosas se puede fermentar entre el 60 y el 90%, y de las celulosas entre el 20 y el 80%, mientras que la lignina no se puede fermentar. Vamos a ver ahora cuál es el potencial terapéutico de la fibra alimentaria, basado en los mecanismos de acción que acabamos de ver. Hasta 1975, la presencia de fibra en los alimentos se consideraba algo negativo, ya que se creía que la fibra reducía el valor nutritivo de los alimentos, dado que al no ser digerida no podía absorberse, y por tanto no podía desempeñar una función nutritiva. A partir de 1975, se empezó a valorar el papel beneficioso de la fibra alimentaria en diferentes patologías. Actualmente se considera que la fibra alimentaria puede ser beneficiosa en enfermedades cardiovasculares, al reducir factores de riesgo como los niveles de colesterol y la hipertensión. Puede ser beneficiosa en diabetes, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Puede ayudar en el control de peso, por la sensación de saciedad que produce. Puede evitar el estreñimiento, al incrementar el volumen y la viscosidad de las heces y facilitar su evacuación. Puede prevenir enfermedades gastrointestinales como diverticulitis, síndrome del colon irritable o hemorroides. Puede regular el sistema inmune y evitar enfermedades autoinmunes. Puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, y puede proteger frente a la caries dental. Al estimular la masticación y salivación, finalmente, la fibra alimentaria también podría ser beneficiosa para personas afectadas de esclerosis múltiple, ya que ayuda a corregir la disbiosis, es decir, la alteración en la microbiota intestinal que parece que tienen muchas personas afectadas de esclerosis múltiple, y al promover una microbiota intestinal sana y diversa favorece el desarrollo de células inmunes, antiinflamatorias y reguladoras. Y además facilita la síntesis de ácidos grasos de cadena corta y vitaminas que son antiinflamatorios y neuroprotectores. ¿Y cuáles son las evidencias científicas y las recomendaciones sobre el consumo de fibra? Respecto a las evidencias científicas que respalden el efecto beneficioso de un nutriente, estas pueden ser evidencias preclínicas, que se hayan obtenido en el laboratorio ya sea en estudios in vitro o en modelos animales. Pueden ser estudios observacionales, y en el mejor de los casos ensayos clínicos. En el caso de la fibra en esclerosis múltiple, todavía no existen ensayos clínicos, pero sí algunos estudios observacionales.
En particular, existe un estudio piloto de 2017, en el que se demostró que una dieta rica en fibra en personas afectadas de esclerosis múltiple reducía la discapacidad, el número de brotes y la presencia de células proinflamatorias en sangre. Y también un estudio observacional publicado en 2018, en el que también se demostró un efecto positivo de la fibra sobre la discapacidad y depresión. También existen evidencias preclínicas que apoyan el efecto beneficioso de algunos componentes de la fibra en esclerosis múltiple. En particular se ha observado un efecto protector claro de las celulosas y de la goma guar en el desarrollo de la encefalitis autoinmune experimental, el modelo animal de la esclerosis múltiple, mientras que el efecto protector de otros componentes de la fibra como son la inulina y las pectinas fue mucho menor. Respecto al consumo de fibra en general, este es superior en mujeres que en hombres, superior en el mundo rural que en las ciudades, y superior en países pobres que en países ricos. El consumo medio de fibra en Europa está en torno a los 20 gramos diarios, aunque puede variar mucho de unos países a otros. Mientras en el Reino Unido el consumo medio es únicamente de unos 12 gramos diarios. En España este consumo es de 22 gramos diarios, y en Italia se eleva a unos 24 gramos diarios. En Estados Unidos el consumo de fibra es bajo, en torno a unos 13 gramos diarios. En países en vías de desarrollo de África, América y Asia, el consumo medio de fibra asciende a entre 60 y 100 gramos diarios. La dosis recomendada de fibra alimentaria para adultos está entre 25 y 30 gramos diarios. Y de esta fibra conviene que el 70% sea fibra insoluble y el 30% fibra soluble. Por ello es importante saber, no solo la cantidad de fibra alimentaria que contienen los alimentos, sino también qué porcentaje de esta fibra es insoluble y qué porcentaje soluble. En los niños, la cantidad de fibra que necesitan depende de la edad. La cantidad recomendada estaría entre su edad más 5 y su edad más 10, es decir, un niño de 5 años debería consumir entre 10 y 15 gramos de fibra diarios, y un niño de 10 años entre 15 y 20 gramos diarios. De momento no existe una dosis óptima para personas afectadas de esclerosis múltiple, por lo que la recomendación para estas personas es idéntica a la recomendación para la población general. ¿Y cuáles son las principales fuentes de fibra alimentaria? Hay fibra en todas las partes de las plantas, en las hojas, en los tallos, en las raíces, en los frutos y en las semillas. En los frutos, el tipo de fibra varía según el estado de maduración. En frutos poco maduros la fibra más abundante es la fibra soluble como hemicelulosas y pectinas, mientras que en frutos maduros la fibra más abundante es la fibra insoluble como celulosas y lignina. ¿Y de dónde procede la fibra que ingerimos? La mayoría de la fibra que ingerimos procede de cereales y derivados. Nuestra segunda fuente de fibra es la fruta y los vegetales, y la tercera fuente las legumbres y los frutos secos. Y esto es así, no necesariamente porque unos alimentos contengan más fibra que los otros, sino que también influye la cantidad de estos alimentos que consumimos. Vamos a ver ahora el contenido en fibra de algunos cereales y sus derivados. 100 gramos de trigo contiene 12,5 gramos de fibra, de salvado de trigo 44, de centeno 16, de cebada 18, de maíz 10, de arroz integral 19, de arroz refinado 3,5, de harina integral 9,5, de harina blanca 3,1, de pan integral 8,5 y de pan blanco 3. Como acabamos de comentar, la dosis de fibra recomendada en adultos es de entre 25 y 30 gramos diarios, lo cual es relativamente fácil de conseguir si se consumen cereales integrales o derivados de cereales integrales. Como también acabamos de comentar, se recomienda que el 70% de la fibra que consumimos sea insoluble y el 30% soluble. Por ello en los alimentos no solo es importante cuánta fibra contienen, sino también qué tipo de fibra contienen. Aquí tenéis el porcentaje de fibra soluble e insoluble en estos cereales y sus derivados. Como podéis ver, la mayoría de la fibra que contienen los cereales es fibra insoluble, lo cual facilita seguir las recomendaciones. En algunos como el salvado de trigo o el arroz integral, casi el 90% de la fibra que contienen es insoluble. En otros como el maíz o en derivados de los cereales como el pan o la harina, el 70% de la fibra es insoluble. Vamos a ver ahora el contenido en fibra de algunas frutas y verduras. 100 gramos de coliflor contienen 1,8 gramos de fibra, de patatas 2,2, de zanahorias 3,5, de guisantes 6,5, de tomate 1,5, de plátano 1,8, de manzana 4,4 y de fresas 2,1 gramos. Como veis, las frutas y verduras contienen bastante menos fibra que los cereales. Al igual que los cereales, las frutas y verduras contienen en general más fibra insoluble que soluble,
aunque la diferencia entre estos dos tipos de fibra es menor. En zanahorias, guisantes o tomates cerca del 70% de la fibra es insoluble. En otros vegetales como en la coliflor, el plátano, la manzana o las fresas es el 60%, mientras que en las patatas la fibra insoluble es solo el 49% de toda la fibra. Y finalmente vamos a ver cuánta fibra contienen legumbres y frutos secos. En 100 gramos de garbanzos hay 11 gramos de fibra, de lentejas 12, de alubias 24, de nueces 14, de cacahuetes 9,5, de almendras 19, de ciruelas secas 16, y de higos secos 18 gramos. Como podéis ver, el contenido en fibra de legumbres y frutos secos es bastante elevado y similar al de cereales integrales. Las alubias es una de las legumbres con más fibra. Respecto al porcentaje de fibra soluble e insoluble de estas legumbres y frutos secos, en la mayoría de frutos secos la fibra insoluble es más abundante que la soluble, mientras que en las legumbres el porcentaje de cada tipo de fibra varía mucho dependiendo de la legumbre. En las lentejas el 74% de la fibra es insoluble, en las alubias el 52%, mientras que en los garbanzos únicamente el 38%. La fibra también la podemos encontrar en preparados comerciales de fibra como son cereales tipo All Bran, galletas y barritas ricas en fibra o suplementos. Finalmente, también es importante señalar que aunque la fibra es un producto muy beneficioso para la salud, también puede ser fuente de problemas. La fibra alimentaria puede tener efectos adversos en determinadas personas, ya que puede inducir alergia, producir molestias gastrointestinales como dolor, flatulencias o diarrea, y también puede tener un efecto antinutriente dificultando la absorción de nutrientes como vitaminas y minerales, o incluso dificultar la absorción de algunos medicamentos.